Empezamos. Bueno, para empezar me gustaría, ya que estaban mencionando que esta es la semana del ACV, que mañana es el día de la concientización del ACV, me gustaría darles primero unos datos epidemiológicos del ACV a nivel mundial y a nivel de Argentina. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares, dentro de las cuales está el ACV, son la primera causa de muerte y, como dijo Hernán antes, la primera causa de discapacidad a nivel mundial. En lo que es Argentina, en el año 2019 se hizo un consenso de accidente cerebrovascular isquémico, en el cual, las personas que hicieron ese consenso reflejaron que el ACV en Argentina es la tercera causa de muerte y la primera causa de discapacidad también. Y se hizo un estudio en el año 2020 en la ciudad de General Villegas, de la provincia de Buenos Aires, y este estudio arrojó que 2 de cada 100 sujetos mayores de 40 años son sobrevivientes de ACV. Y también ellos establecieron que la tasa de prevalencia de ACV en la Argentina es una de las más altas de Latinoamérica. Bueno, y esto es un poco lo que nos compete hoy acá con todas las charlas del ACV, porque es muy importante saberlo. Bueno, dentro de los déficits que se asocian con el ACV, luego de un ACV la persona tiene déficits motores, cognitivos, sensitivos. Uno de ellos es la disfagia. La disfagia viene de un vocablo griego que es dis, que significa dificultad, y fagia, que significa tragar. Entonces, se traduce como dificultad para tragar, para comer. Se puede definir como cualquier alteración que tenga que ver con la formación, el procesamiento, la propulsión de ese bolo alimenticio y o líquidos, también lo que tiene que ver con la reconfiguración orofaringia y la apertura del esfínter esofágico superior durante la deglución. Si dentro de todos estos que yo les nombré hay una alteración, tenemos la disfagia. La disfagia se asocia a la neumonía aspirativa, a desnutrición, a una mala calidad de vida y un pronóstico no muy favorable. Y tiene una alta prevalencia en pacientes post-ACV, por eso les vinimos a dar esta charla. Les traigo un estudio que se hizo en España en el 2018, que habla de lo que es la prevalencia del ACV en pacientes, la prevalencia de disfagia, en pacientes con ACV, en un hospital que se llama Hospital Mataró de Barcelona, y ellos, quisieron establecer la prevalencia, ver qué factores se asociaban a las personas que tuvieron un ACV para tener disfagia y qué impacto tenía esto en la calidad de vida del paciente. Bueno, ellos estudiaron, durante 2-3 años pacientes admitidos en el hospital que habían tenido un ACV y la prevalencia de la disfagia era del 45,06%. Es bastante importante. Los factores que se asociaban a tener disfagia luego de un ACV tenían que ver con la edad, la severidad del ACV, el tamaño de la lesión y lo que tiene que ver con la calidad de vida, afectaban muchísimo la funcionalidad del paciente, o sea, las funciones de la vida diaria se veían impactadas por la disfagia. Y luego de 3 meses de ser externados del hospital, había riesgo de que volvieran a ser ingresados al hospital por presentar disfagia. Y también otra de las cosas que dice este estudio es que si bien la disfagia tiene una alta prevalencia, es algo no muy estudiado y no hay muchos papers científicos que hablen de esto. Bueno, me gustaría que vieran el video primero, antes de hablarles de la clasificación de la disfagia. Eso es la deglución. Todo lo que va a pasar ahí es lo que hacemos, lo que yo les conté de la formación del bolo, el procesamiento, todos los movimientos que hace la lengua, todas las estructuras y cómo el bolo va pasando por las diferentes estructuras y va esófago, estómago y todo vuelve a su posición inicial. Eso dura o sea, cada etapa de la deglución dura muy poquitos segundos, pero si alguna parte de todo lo que nosotros vimos está alterado, es que estamos en presencia de una disfagia. La disfagia se puede clasificar según la etapa, o sea, para estudiarla la deglución se divide en etapas, y según la etapa que esté alterada, vamos a tener
la difagia correspondiente. La difagia oral es todo lo que pasa antes que se desencadene el reflejo deglutorio. La difagia faríngea es lo que viene después, una vez que se da el reflejo deglutorio, todo lo que va pasando. Y la difagia esofágica tiene que ver cuando ya ese bolo alimenticio pasó el esfínter esofágico superior y ya está en esófago. Por ejemplo, algunas, no les voy a nombrar todas, pero algunas de las alteraciones que podemos ver en lo que es una difagia oral tienen que ver con alteración, digamos, de la competencia labial, alteración de los movimientos linguales, puede estar alterado el esfínter linguo-velar, puede haber trastornos en este procesamiento, formación del bolo por trastornos masticatorios. En todo lo que tiene que ver, una vez pasado esto con lo faríngeo, puede haber, obviamente, ausencia de ese reflejo deglutorio. El paciente puede no tragar o puede tragar de manera demorada. Lo que se le llama los movimientos faringios, peristaltismo faringio puede estar alterado. Después puede haber una falla en lo que es el esfínter laringoepiglótico, también la laringe, que también, como ustedes vieron, cuando uno traga se eleva, puede estar reducida la elevación de la laringe. Y todo lo que tiene que ver con el esófago, con la difagia esofágica, puede haber alteraciones en este esfínter esofágico superior, que es el que se tiene que relajar para que pase el bolo, puede estar alterado, puede no relajarse y evitar que el bolo pase. También en el esófago hay movimientos peristaltísticos y eso también puede estar alterado. Y en el paso del bolo por el esófago puede haber cosas que impidan este paso, como puede ser el divertículo de Zenker, acalacias, membranas y demás. Bueno, les voy a hablar un poquito de cómo es nuestra intervención, porque bueno, tenemos un paciente con difagia y qué hacemos nosotros los fonoaudiólogos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer con un paciente, ya sea en la institución que estemos, es ir a verlo al pie de la cama o si lo tenemos en un consultorio, tenemos que ir a ver cómo está el paciente, si el paciente está vigil, si el paciente nos puede responder cómo se llama, si sabe qué le pasó, si sabe dónde está. Vamos a tener que recabar información previa. Obviamente este paciente en este caso tiene ACV, podemos querer, o sea, es importante que nosotros sepamos si tuvo un ACV previo, qué antecedentes tiene, si tiene hipertensión, etcétera. También queremos saber si previo al ACV el paciente tenía un trastorno deglutorio, que puede pasar. Si había algún tipo de consistencia que el paciente no comía, también lo tenemos que saber. Es muy importante todo esto. Y si el paciente no puede contestarnos porque el paciente está somnoliento, está dormido, digamos, no comprende, porque puede pasar que haya alguna falla en la comprensión, puede no poder contestarnos, nosotros vamos a ir y recabar la información con la familia, que siempre es muy importante estar en contacto. Una vez que nosotros vimos, o sea, pudimos hablar con el paciente, nos pudo contar y todo, igual esto se divide para que yo se los explique, pero esto como que se hace, digamos, todo junto en la entrevista, ¿no? Digamos, cuando vamos a ver al paciente. Vamos a hacer una evaluación de lo que es el estado de todas las estructuras anatómicas y también funcional. Tengo que ver cómo está el estado de la boca del paciente, cómo está su higiene, cómo están sus labios, cómo está su lengua, cómo está el paladar, cómo está el velo. También tenemos que ver, obviamente, si hay simetría. En una ACV muchas veces hay parálisis o plejías, entonces quizás hay una asimetría facial y eso, por ahí lo que vamos a encontrar que los labios, hay una incompetencia labial y hay un escurrimiento de saliva, eso también lo tenemos que consignar. Y más allá de ver el estado de las estructuras, vamos a ver el estado funcional. Le vamos a pedir al paciente que haga diferentes movimientos con los labios, con la lengua, con todos los órganos y también lo que vamos a observar si hay trago de saliva espontáneo y si no, nosotros también obviamente le vamos a pedir al paciente que lo haga. Y algo que no me olvidé antes, lo muy importante también, los reflejos. Nosotros cuando le hacemos hacer esos diferentes movimientos, también vamos a evaluar los reflejos, porque hay unos reflejos que nosotros evaluamos siempre, que son los reflejos protectores de la vía aérea, que no es que si el paciente no los tiene no va a poder tragar, pero son predictores de que quizás pueda llegar a tener difagia, que es el reflejo nauseoso y el reflejo tusígeno. Son dos reflejos que cuando uno quizás está comiendo y algo, o sea, se fue por donde no tenía que irse, nosotros tosemos, pero hay pacientes que esos reflejos no los tienen, entonces nosotros lo tenemos que consignar
porque es muy importante. Y, por supuesto, cuando estamos hablando con el paciente y le estamos haciendo hacer todos estos ejercicios o diferentes movimientos, estamos viendo cómo está la comprensión y la ejecución de las órdenes simples, que para nosotros va a ser muy importante también para el tratamiento. Bueno, como les dije, lo primero que hacíamos era ver si el paciente estaba vigil, si nos podía responder, si estaba en condiciones de hacerlo. Vamos a decidir, digamos, según el sensorio del paciente, si vamos a hacer una evaluación con alimentos o sin alimentos. Porque, por supuesto, si nos encontramos con un paciente que está desorientado, que digamos, está como somnoliento, con tendencia al sueño, es muy peligroso que nosotros evaluemos con alimento. O sea, el paciente no está en condiciones de evaluarlo y seguirá con una sonda o algo, o digamos, un gastrostoma, lo que él tenga de alimentación en ese momento, pero no está en condiciones ni siquiera de hacer una evaluación con alimentos por vía oral. Pero si estamos con un paciente que es colaborador, que puede medianamente hacer digamos, las praxias, los movimientos que nosotros les pedimos, sí vamos a hacer una evaluación con alimentos, una evaluación clínica. Los alimentos que solemos usar, lo primero que solemos usar es un semisólido, que sería como una consistencia de tipo flan, de tipo yogur. También vamos a evaluar con líquidos y solo si el paciente con los semisólidos, la performance de, digamos, su trago fue adecuado, vamos a ir con alimentos sólidos, porque si obviamente nos damos cuenta que ese paciente con un alimento semisólido le está costando mucho, el sólido duro no tiene ningún sentido que lo probemos. Todo lo que yo les conté es una evaluación clínica. También hay estudios objetivos que nos ayudan también a tomar decisiones sobre la rehabilitación y sobre la indicación de qué tipo de ingesta o qué tipo de alimento va a poder recibir el paciente o no. Las evaluaciones instrumentales que más se usan para evaluar digamos, el tema de la deglución es como la gold standard, la número 1 es la videodeglución, la videofluoroscopía de la deglución, que es un estudio que se hace, que se irradia al paciente porque digamos, tiene rayos y se le da al paciente las mismas consistencias de alimentos que lo damos en la evaluación clínica, pero se le pone un bario, se le pone algo de contraste al alimento para poder verlo, digamos, es esto que vemos acá, de la derecha, para poder ver cómo va pasando el alimento desde que ingresa a la cavidad oral y va pasando por todo y llega al estómago. La otra evaluación, que es la que tenemos acá a la izquierda, es se llama FES, que es Flexible Endoscopy Evaluation of Swallowing, que es, se hace con un fibroscopio flexible que tiene una punta de luz, que está asociado a una computadora y podemos ir viendo, o sea, el endoscopio flexible entra por la fosa nasal y va viendo todas las estructuras, las fosas nasales, la rinofaringe, la hipofaringe, la laringe, y ahí también, o sea, podemos observar las estructuras y darle al paciente también las consistencias, las mismas consistencias de siempre, y se va a ver, digamos, si hay residuos en moléculas, en senos piriformes, si podemos ver que hay penetración o aspiración de los alimentos, ¿sí? Bueno, todo esto que nosotros estuvimos recabando información nos va a dar la información para poder decidir si ese paciente va a comer o no va a comer. Y si va a comer, qué consistencia va a comer, con qué volumen. Y aparte de eso, nos va a dar información sobre la rehabilitación que nosotros vamos a hacer. Porque más allá que nosotros le indiquemos alimento, se necesita rehabilitar el paciente. Por supuesto, la rehabilitación la vamos a hacer dentro de un equipo multidisciplinario, nunca vamos a estar solos. Siempre vamos a necesitar de estar con los médicos fisiatras, con el médico clínico, con los terapistas ocupacionales, con los kinesiólogos, tanto motores como respiratorios, si fuera el caso. Nunca vamos a tomar, o sea, la decisión de la ingesta sí la tomamos, pero siempre es consensuado en equipo. Bueno, el proceso de rehabilitación, nosotras nos valemos de múltiples cosas. Vamos a darle una ejercitación específica al paciente dependiendo qué estructura esté alterada, por supuesto. Si yo veo que, no sé, hay una alteración en los movimientos linguales, son muy acotados, le voy a dar una ejercitación específica para eso, no le voy a dar una ejercitación para fuerza de labios. O sea, todo lo que yo veo en la evaluación después me da la información para hacer la rehabilitación específica para cada paciente.
Vamos a hacer estimulación de diversos tipos. Hay estimulaciones de trago de tipo térmica, gustativa, vibratoria, táctil. También puede ser a partir de masajes. También hay ahora unas estimulaciones transcraneanas que se hacen también, que se usan en disfagia. Después, bueno, nuestra intervención también va a ser la adaptación de la ingesta. Cuando yo digo el paciente puede comer este tipo de alimento en esta cantidad, con ese volumen, yo estoy también haciendo mi parte de rehabilitación, porque más allá de los ejercicios, el paciente con la misma mecánica de glutoria, digamos, con el mismo trago, también se está rehabilitando, porque es ejercicio todos los días, las 4 comidas. Tenemos estrategias compensatorias como el chin down, el chin up y otras más, maniobras de glutorias como maniobra Masako, bueno, ahí no me voy a detener en eso, y indicación de pautas alimentarias que son súper importantes a la hora de tener en cuenta para los pacientes. El paciente siempre va a tener que estar lo más próximo a 90 grados posible sentado, evitar tener la televisión, ningún tipo de distractor, si está con un familiar o con un cuidador, que no le hable, que trate de concentrarse solo en comer, porque si tiene que comer y hablar como hacemos todos, puede tener problemas. Y por supuesto, indicar asistencia si el paciente lo necesita, porque el paciente no puede cortar o no puede tomar el alimento, necesita asistencia en las comidas. Bueno, acá les traje una foto de un paciente que tuvimos en Santa Catalina, que ingresó en marzo de este año y se fue en agosto. Tenía 81 años, había tenido un ACV isquémico que se transformó en hemorrágico. Él tenía un antecedente, un ACV anterior. Y el ACV que se transformó en hemorrágico lo tuvo a finales de febrero y ingresó a Catalina unos días después para su rehabilitación. Era un paciente que tenía una hemiplegia derecha, del hemicuerpo derecho, así que ya al ir a verlo tenía discurrimiento de saliva por la comisura derecha. Era un paciente que tenía también afasia mixta porque no comprendía ni podía, evocar palabras, no podía hablar. Pero bueno, fue un paciente que fue, derivado muy rápido. Se hizo una intervención intensiva porque lo vimos de lunes a viernes todos los días, íbamos a hacerle diferentes tipos de estimulación y todo. Y el paciente se fue, después de esos meses que estuvo, pudiendo comer, ahí se le ve que tiene una sonda, se fue pudiendo comer por boca, por supuesto una consistencia adaptada, pero pudo ir comiéndose por sus propios medios, también obviamente avanzó en todas las áreas, pero esto nos da la pauta de que un ACV que es derivado muy prontamente, que es atacado intensivamente, tiene muchas probabilidades de salir adelante, y eso... Ricardo se llamaba, lo pudo hacer. Bueno, para ir terminando, porque me queda poco tiempo, les quería traer este estudio también del 2016 de Brasil, que lo que ellos querían era caracterizar cómo es la calidad de vida en los pacientes con disfagia post-ACV. Le dieron un cuestionario que se llama SWAL-COL, que es un cuestionario de calidad de vida de la deglución, y se le da al paciente un cuestionario y el paciente tiene que puntuar del 1 al 5 de cada dimensión que se le pregunta. Gracias. Y, lo que yo les quería traer, que me parece importante, es qué impacto tuvo todas las dimensiones que se le preguntaron al paciente, tuvieron un impacto de moderado a severo. No hubo ninguna de las dimensiones que se le preguntaron al paciente que fuera como un impacto muy débil. O sea, todo lo impactó de manera muy importante. ¿Qué impactó? Perdón. Todo lo que tiene que ver con el aspecto social, porque uno siempre se olvida que la disfagia afecta el aspecto social. El paciente no puede ir a un restaurante, no puede comer, tiene que llevarse el espesante, tiene que pedir tiene que adaptarlo ahí, quizás también tardan muchísimo en comer, porque por ahí uno en 5 o 10 minutos, si hace rápido puede comer, el paciente puede estar hasta 50 minutos comiendo. Esto le afecta al sueño, le afecta a la salud mental, también tiene fatiga, obviamente, porque si uno está comiendo por 50 minutos se va a cansar, afecta a la comunicación. Estos pacientes también tienen muy poco apetito, muchas veces afecta el apetito. Y les da, afecta su salud mental, miedos. Entonces, quiero que se lleven
que la disfagia, más allá, bueno, digamos, de ser una entidad importante, afecta de manera muy, digamos, muy severa la calidad de vida del paciente, que esto es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, me estoy bien con el tiempo. Entonces, para que se lleven, lo que me gustaría que se lleven de todo lo que les hablé es, la disfagia genera un impacto importante en la calidad de vida del paciente. Eso no nos tenemos que olvidar. Por supuesto que el impacto motor, el impacto cognitivo, bueno, todo tiene mucho efecto, pero que el paciente tenga dificultades para comer es algo que todos lo vivimos en carne propia. Si tenemos algún problema, afecta muchísimo a la calidad de vida. Como les traje en el ejemplo del paciente, o sea, es vital hacer un diagnóstico temprano de la disfagia para poder, o sea, iniciarla de manera rápida, porque eso, por supuesto, no todos tienen, digamos, una recuperación buena y demás, pero siempre haciéndolo tempranamente y haciendo una rehabilitación intensiva y precoz va a tener mejores resultados. Quiero ampliar la conciencia de lo que es la disfagia, porque es un tema que no, como yo les dije, les traje en uno de los papers, es un tema que tiene muchísima prevalencia en estos pacientes y es un tema que está muy poco estudiado. Si ustedes buscan papers en internet, hay muy poco que estudie o que hable sobre esto. Y recordarles, no menor, que, digamos, el profesional competente del equipo, transdisciplinario, multidisciplinario, como fuera, que tiene que evaluar y que tiene que rehabilitar a los pacientes con disfagia es el licenciado en fonoaudiología, no otra persona del equipo. Por supuesto que todas las decisiones se toman consensuadas, pero nosotras somos las indicadas para tratar y evaluar este tema. Así que bueno, acá les dejo la bibliografía. Muchísimas gracias. Gracias, Eugenia. Sí, realmente ayer justo en carne propia estuve con una paciente en la sede en Remeo que había tenido un montón de complicaciones en su estadía en agudo, había mejorado muchísimo su aspecto motor, había mejorado muchísimo su aspecto cognitivo, pero le preocupaba que no podía comer todavía por boca. En relación con la disfagia es importante también pensar en las formas alternativas de alimentación, ¿sí? Que ese es otro aspecto importante y donde lamentablemente vemos que se falla frecuentemente, ¿sí? Nosotros vemos pacientes con mucho tiempo de evolución después de una ACV que todavía están con una sonda nasogástrica. Ya hay consensos, ya hay establecidos tiempos para eso, que más de 4 semanas no debería estar una sonda nasogástrica colocada en un paciente, ¿sí? Las formas alternativas de la gastrostomía, el botón gástrico, son mucho mejores para pensar en el largo plazo, son mucho más confortables para el paciente, tienen muchos menos riesgos de broncoaspiración, de desplazamiento, con el posterior riesgo de broncoaspiración también. Así que es un aspecto que tenemos que estar muy alertas con cómo estamos alimentando al paciente mientras todavía no puede comer adecuadamente por boca. Todos los que trabajamos en rehabilitación tenemos que prestar atención a eso. Si estamos viendo un paciente que ya lleva varios meses internado y que tiene una sonda nasogástrica, es porque debería haber una muy buena razón para no hacerle una gastrostomía, que seguramente no la hay. Así que tengámoslo en cuenta eso. Bueno, voy a presentar ahora a la licenciada Gabriela Sassone, que es terapista ocupacional y nos va a hablar sobre secuelas visuales luego de un accidente cerebrovascular y las consideraciones para las actividades de la vida diaria. Hola a todos, muchas gracias por la presentación, Hernán. Y antes de adentrarnos en el tema puntual de la charla, vamos a pensar en la importancia que tiene la visión para nuestro desempeño cotidiano. Sí, pero no parece. Ahí. Muy bien. Esta visión lo que hace es aportarnos información del entorno, de corto y de largo alcance y de manera rápida.
Nos advierte sobre eventos que pueden amenazar nuestra vida, por ejemplo, al cruzar una calle. También nos ayuda a tomar decisiones a lo largo de todo el día, como elegir una prenda a la mañana o comprarnos un producto en el supermercado. También es fundamental para las interacciones sociales, porque al ver las expresiones faciales podemos interpretar qué es lo que piensa la otra persona y sabemos cómo vamos a encarar una conversación o no. La visión guía actos motores, como las de este tenista que está esperando el momento justo para interceptar la pelota, y también es crítica para el control postural, al ver un escalón o también puede ser en una vereda rota. Ahí va. La evidencia nos muestra que alrededor del 65% de las personas que padecen una ACV van a tener secuelas visuales. Agudeza visual reducida, pérdida de campo visual y déficit de la motilidad ocular son de los síntomas más reportados. La evidencia también nos muestra que estas personas, al momento del alta, no saben cómo encarar estas alteraciones visuales. Esto impacta en su calidad de vida y en muchas ocasiones lleva al aislamiento social y a la depresión. Por todo esto va a ser muy importante que consideremos estas alteraciones desde el inicio del tratamiento, entendiendo que impacta en el desempeño de la persona, pero también en todo el proceso de rehabilitación. Por ejemplo, si la persona tiene una diplopía, esto va a afectar en su movilidad y en su equilibrio, por lo tanto, va a repercutir en la marcha del gimnasio. Y también algo interesante es que quizá nosotros estamos acostumbrados a evaluar alteraciones visuales perceptivas más complejas, como puede ser una discriminación figura-fondo, pero se nos puede estar pasando por alto alteraciones más básicas, como puede ser la visión binocular. En este sentido, la Theo Marie Warren desarrolló una teoría en la que plantea que la percepción visual está jerarquizada en niveles de habilidades. Las habilidades inferiores, más básicas, van a interactuar y evolucionar hacia habilidades superiores y complejas. Si hay una interrupción en estas habilidades más básicas, se van a ver afectadas las habilidades de niveles superiores. Este marco no nos aconseja que trabajemos los niveles superiores sin antes no resolver las habilidades más básicas, ¿sí? En esta charla lo que vamos a hacer hincapié es en la base de la jerarquía, que sería lo que es justamente la agudeza visual, que es la que permite la claridad del input visual, el campo visual, que es el que permite que todos los inputs visuales del entorno sean representados, y el control oculomotor, que es el que asegura que el input visual llegue al sistema nervioso central de manera precisa y rápida. Antes vamos a ver algunos conceptos básicos. El globo ocular es el órgano que recibe el estímulo visual. Este estímulo va a atravesar muchas estructuras hasta llegar a la retina. En la retina va a haber una traducción. Este estímulo luminoso va a pasar a ser un impulso nervioso que va a atravesar la vía óptica hasta llegar a la corteza occipital en primera instancia. En la retina también tenemos una zona muy importante que es la fobia, que es la que permite que nuestra visión sea aguda y detallada. Alteraciones en la agudeza visual, que como las imágenes pueden ver, puede darse por muchas razones. Puede ser por opacificaciones en los medios transparentes del ojo y también podría darse por una lesión en el tronco cerebral que afecte la acomodación, que es la habilidad que tiene nuestro ojo de enfocar en tareas de visión cercana. Respecto al campo visual, vamos a recordar brevemente que hay una correspondencia entre nuestro campo visual y cada punto de la retina y también de la vía óptica en toda su extensión. Si hay una lesión en la vía óptica, esto va a provocar un déficit selectivo de una parte del campo visual, que generalmente se manifiesta como hemianopsia o cuadrantanopsia. Y con respecto a la movilidad ocular, recordamos que esta está controlada por 6 músculos extraoculares que a su vez están comandados por 3 pares craneales, que son el tercero, el cuarto y el sexto. ¿Sí? Cuando nosotros abrimos la heladera y vamos a buscar, por ejemplo, la leche, nuestros movimientos oculares deben ser precisos, ¿sí? Porque la imagen debe caer en cada fobia de cada ojo para que se vea una sola imagen. Si hay una alteración en esta movilidad ocular, lo que se van a generar son 2 imágenes y esto va a ser lo que se llama diplopía. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el abordaje? Nuestro abordaje va a ser el habitual.
solo que debemos prestar más atención a los síntomas visuales que refieren nuestros pacientes, debemos observar con más detenimiento ciertos comportamientos y también vamos a detectar cuáles son las áreas ocupacionales afectadas. Luego haremos una interconsulta con neurooftalmología y ellos nos darán una devolución para luego hacer una intervención que tiene que ver con mejorar las capacidades, las habilidades visuales y también daremos estrategias compensatorias. Si luego hacemos un análisis de los resultados y si amerita, haremos una derivación a rehabilitación visual. Bien, antes de la entrevista, como siempre, vamos a recabar información de la historia clínica. En ella lo que vamos a prestar especial atención son las patologías oculares preexistentes, en los estudios neurooftalmológicos. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de nuestros pacientes son de edad avanzada. Probablemente tengan cataratas, puedan llegar a tener alguna maculopatía, algún desprendimiento de retina que inevitablemente va a impactar en la visión más allá de la secuela de la ACV. Y con respecto a la entrevista, siempre considerar no solo al paciente, sino incluir a la familia, consultar si ha realizado algún control oftalmológico, hace cuánto y si tiene alguna ayuda óptica. Si la persona tiene ayudas ópticas, pueden ser anteojos de cerca, de lejos u otro tipo, lo que vamos a hacer es cuando recabamos información del relevamiento que hacemos habitualmente de intereses, hábitos y rutinas, lo que haremos es consultar qué tipo de ayuda óptica, para qué actividad, cómo la utiliza y si se presenta alguna dificultad. Lo importante es que tenemos que entender es que nosotros no vamos a diagnosticar. Lo que vamos a hacer es identificar déficits visuales que impacten en el desempeño. Con respecto a la evaluación de la agudeza visual, hay muchos test, quizás el que más conocemos es el de Snellen, cuando vamos a hacer un control oftalmológico. También está el de Feinblum, que es una cartilla que se utiliza mucho en baja visión. Pero más allá de estos test que podemos utilizarlos, nosotros debemos hacer una valoración funcional. Siempre tendremos que tener en cuenta lo que es la visión cercana, visión lejana y siempre con la corrección óptica de la persona. Lo que hacemos es, nosotros habremos hecho este relevamiento de intereses, de hábitos, sabremos para qué actividades utilizaba, cuáles son las significativas y haremos luego una comparación del desempeño actual de esas actividades puntuales y de este modo podremos saber si hay alguna dificultad actual. La lectura siempre debemos evaluarla, porque no es solamente cuando la persona nos manifiesta que lee novelas o tiene que ver el celular. Nosotros utilizamos la lectura todo el tiempo, ya sea para leer una etiqueta de un producto o para mirar el reloj, ¿sí? Es fundamental tenerlo en cuenta siempre. Respecto a la evaluación del campo visual, lo mejor es pedir un campo visual computarizado, pero como resultado preliminar podemos hacer lo que se llama prueba de confrontación, que pueden ver en la imagen, a grandes rasgos les comento, lo que se hace es el examinador y el paciente se colocan enfrentados, el examinador le va a solicitar a la persona que cierre un ojo y el examinador también va a cerrar el ojo contralateral para evaluar el mismo campo visual. Se le pide a la persona que mire siempre frente al ojo del examinador y lo que va a hacer el examinador, es introducir la mano de periferia a centro y le pide al paciente que manifieste cuándo es que lo comienza a ver. Si el examinador lo ve primero que el paciente, tendremos que hay una dificultad en el campo visual. Se hacen todos los planos, ¿no? Después, nosotros estamos acostumbradas, quizás los terapistas ocupacionales, a trabajar las semianopsias, entonces quizás pedimos una exploración de campo visual y lo que solemos tener como observaciones que no menciona ciertos objetos en determinado plano. También podemos observar que pueda chocarse siempre de un mismo lado o también que se tienda a lateralizar hacia ese mismo lado. Con respecto a la función oculomotora, lo que haremos es observar la excursión de los movimientos oculares en todos los planos, en todas las posiciones de mirada, tanto horizontal, vertical y en las diagonales, y también considerando de manera monocular y binocular. Lo que más fácil nos va a dar la pauta es que el paciente nos va a decir veo doble. Y lo que veremos también es que quizá puedan tener alguna desviación de la cabeza, alguna tortícolis, o podremos ver claramente una restricción en el movimiento ocular.
Pero a veces el rendimiento se va a ver afectado, nos va a manifestar que hay algo que no está bien y no tiene que ver con que no interpreta las letras. Y quizá nos podemos dar cuenta con estos comportamientos. Si vemos que entrecierra mucho los ojos frente a alguna actividad puntual, si cierra un ojo, si ladea la cabeza, si notamos que en ciertas actividades hay un aumento de tono en la mandíbula, en el cuello, en los hombros, si manifiesta fatiga visual o dolor de cabeza, tendremos que tener en cuenta que puede haber un problema de este tipo. Entonces, vamos a hacer la consulta seguramente con neurooftalmología. Para mí todos deberían hacerlo, pero bueno, hacemos esta derivación, tenemos una devolución y sabremos si hay algún cambio en la ayuda óptica, por ejemplo. Y lo que nosotros vamos a hacer como objetivo de intervención siempre va a ser mejorar el nivel de rendimiento en ABD significativa. 3 tipos de abordaje vamos a utilizar. Uno es el remediativo, se hace hincapié ahí en mejorar las habilidades perceptivas. El compensatorio, en donde nos focalizamos más en modificar el ambiente para mejorar esta percepción visual, y en la educación del paciente y la familia en relación al daño y a su efecto sobre el rendimiento ocupacional. Siempre tenemos que compartir con el equipo tratante las estrategias para que mejore el desempeño en todas las áreas de rehabilitación. Para todos los déficits, las estrategias principales que podemos considerar siempre va a ser aumentar la visibilidad del ambiente. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, por un lado, aumentando el contraste, comprando, por ejemplo, un jabón oscuro para colocar en un lavamanos blanco o colocar un mantel individual oscuro para un plato claro, ¿sí? Lo vamos modificando. También puede ser que trabajemos con la iluminación, debemos aumentar la fuente de luz, obviamente no generando sombras o deslumbramiento. También tenemos que evitar los fondos decorados, ¿sí? Como los que vemos acá con el fondo del vaso, porque tienden a camuflar los objetos. No es lo mismo buscar una media en un acolchado floreado que en un acolchado liso, ¿sí? También tenemos que considerar ampliar los objetos. Podemos reimprimir instrucciones de medicación, aumentar el tamaño de los calendarios o utilizar objetos como este teléfono que vemos en la imagen que tiene los números más grandes. Y siempre también va a ser importante trabajar con la organización del entorno. Tenemos que considerar que los objetos sean los necesarios, que estén ordenados y que no estén superpuestos. Cada una de estas estrategias se hace junto con el paciente. Para lo que es la intervención de agudeza visual, les traigo un programa que hay varias aplicaciones, tanto para PC como para celular, en donde uno puede vivenciar los síntomas que suelen padecer las personas con baja visión. En este caso lo que vamos a hacer es aplicar una alteración de agudeza visual para que puedan observar cómo es que ve una persona con este síntoma y vamos a darle algunas estrategias. A ver si vuelvo para atrás, si lo pueden activar por ahí. Gracias. Bueno, mientras les voy contando. Lo que se ve tendría que ver es la alteración de la agudeza visual y lo que hacemos es dar estrategias. Por ejemplo, aumentar el tamaño de la fuente, ¿sí? Aumentamos a un tamaño que le sea agradable a la persona, pero que tampoco sea excesivo, porque si no el texto no va a poder leer porque va a haber muchas palabras en poco espacio. Tendremos que tener en cuenta la tipografía, no es lo mismo una letra Arial o una imprenta mayúscula que si ponemos algún tipo de tipografías en las que las letras se colocan muy juntitas y eso hace que la persona no lo pueda ver bien. Y también tendremos que tener en cuenta que podemos utilizar la negrita, ¿sí? Cuando aplicamos a la letra aplicar la negrita también puede generar mayor contraste, ¿sí? ¿No hay forma de activarlo? ¿Ahí se ve? Ah, buenísimo, de acá no se veía, perdón. ¿Lo pudieron ver bien? Genial. Bueno, y el otro video, que acá lo tengo distinto acá, el de la otra diapo.
Es otra aplicación que se llama Yo Tengo Baja Visión, que se los recomiendo que lo bajen, es gratuito, y ahí pueden también vivenciar otros síntomas visuales, aparte de esto, que quizás somos varios los miopes o los presbita que conocemos cómo se ve, pero hay otros síntomas que son muy interesantes, y la idea era que pudieran ver cómo con un simple parámetro de acercar o alejar el texto va a mejorar la visión de la persona. No sé si se vio. Gracias por el feedback, porque acá no lo veía. Bien, este simplemente es un ejemplo para que vean la diferencia que hay, si el contraste es bajo o si queremos realzar el objeto que queremos que utilice la persona, usamos una taza de color, usamos un mantel individual que realce un poquito más los objetos que queremos que utilicen. Bueno, con respecto a la intervención del campo visual, lo que más se va a ver perjudicado en el rendimiento es la seguridad y la precisión. Las mayores dificultades se van a dar en entornos dinámicos, como cuando queremos realizar una compra o también puede ser, obviamente, al manejar. Lo que vamos a focalizar en la intervención es incrementar la velocidad y el alcance de patrón de búsqueda, con distintos ejercicios. Puede ser de localización, de distintos objetos en distintos planos, puede ser, como dice acá, juego de pelota, bateo de globo, utilizar un puntero láser, ¿sí? Distintas actividades. Por otro lado, trabajaremos en las estrategias, una circular cuando hablamos de entornos más desestructurados y amplios, y en una estrategia lineal cuando hablamos de lectura o ambientes un poco más estructurados. La movilidad funcional también es importante trabajarla. Primero lo hacemos en ambientes conocidos y luego pasamos a ambientes más complejos, y lo que hacemos es enseñarle a la persona a observar el ambiente y a predecir los obstáculos. Y también trabajamos en lectura y escritura. Quizá eso estamos también más familiarizadas, esto de colocar una línea roja al inicio o al final de la hoja, o utilizar tiposcopios o letras, reglas como para seguir las oraciones. Y también, como ven en esta imagen, otro recurso que podemos utilizar, este caso es para hemianopsia homónima izquierda, es voltear el texto a 90 grados como para que la persona pueda tener todo el texto en el plano que tiene indemne. Bueno, este es un videíto del primero, a ver si lo puedo activar. Ahí está. Bien. Acá no sé si se aprecia bien, el paciente está con un puntero láser. Estas actividades se pueden hacer como preparatorias para una actividad de aseo menor. Entonces, lo que hacemos es, tanto el paciente puede aumentar la conciencia de que está registrando el espacio correctamente, y nosotros como profesionales también podemos darnos cuenta si la persona lo está reconociendo al espacio, ¿sí? Esto se puede hacer con la mano también si es un entorno más próximo, o también se podría hacer en un marco de una puerta previo a una actividad de movilidad funcional. Y después, otras de las actividades que les muestro acá es para que tengan en cuenta que la exploración primeramente la tenemos que hacer en espacios concretos, reducidos, con objetos también limitados. Mejor si son objetos de uso cotidiano, porque también podemos utilizar la memoria. Entonces trabajamos con ciertos objetos que quizá podemos decirle, bueno, este tenía este color, estaba en esta posición. Bueno, entonces la persona, si obviamente tiene la memoria conservada, va a utilizar ese recurso para la búsqueda. Y también juegos de cartas, puede ser, u otro tipo de juegos. En este caso, el que les mostraba es el palo, colocar el palo categorizando, ¿sí? Y pueden hacerse otros tantos abriendo más el plano. Respecto a la intervención de las funciones oculomotoras, la queja más frecuente va a ser la diplopía, y la intervención se va a centrar en eliminar esta diplopía. Entonces, lo que solicita, si el neurooftalmólogo, nos da la indicación, trabajaremos con oclusión y trabajaremos actividades motoras de fijación, de seguimiento, de exploración y de rastreo. Bueno, acá algunas de las actividades. A ver. Primero también con... Bueno, se los digo porque ya estamos pasando tiempo. Acá la idea es lo mismo, tener pocos elementos en el plano. Con este paciente trabajamos la parte cognitiva y la motora también. Lo que tenía que hacer era armar distintas palabras.
Y en este caso ya tenía que también categorizar, aumentamos la cantidad de figuras y el paciente tenía que ir reagrupando por formas. Luego podemos utilizar actividades más funcionales. En este caso lo que hacíamos es que copie una contraseña en donde lo que trabajamos es la convergencia para lo que es visión cercana y divergencia para visión lejana. Ahí va. Bueno, seguramente todos hayan vivenciado alguna vez algún síntoma visual, ya sea por estar en un auto un día de mucha niebla o tener un encandilamiento momentáneo y otro tanto de situaciones que ven en estas imágenes. Ojalá que esto puedan por un momento mostrarles o recordarles lo que una persona como nuestros pacientes vive todos los días. Y esto realmente le genera mucho cansancio, mucho malestar y mucha inseguridad. La idea de esta charla era simplemente que podamos tener más en cuenta estas alteraciones y que le podamos dar el peso que merecen en nuestros tratamientos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. La verdad que es un tema que está subestimado en general en la práctica, yo diría que incluso neurológica. Es muy frecuente en los pedidos de interconsultas, en los sanatorios, en los hospitales, que nos hablen de un paciente que tiene una hemiplegia o que tiene un déficit en el lenguaje, pero es muy raro que reconozcan el déficit visual como una pérdida en el paciente, ¿sí?, posterior a una lesión cerebral. Así que está muy bueno que alguien lo tome como tema de atención. Bueno, vamos a completar este bloque, ¿sí? Desde ya, después de que termine de hablar la siguiente disertante, vamos a dejar un espacio de preguntas. Va a haber 2 personas con micrófonos para que puedan hacerlas y tenemos también la posibilidad. Esta presentación se está haciendo en streaming, en transmisión a través del canal de YouTube de Santa Catalina, así que puede ser que lleguen preguntas también por esa vía o por redes. Así que vamos a completar este bloque con la presentación de la licenciada Daniela Stauski, que nos va a hablar sobre el abordaje kinésico del síndrome de Pusher o síndrome del empujador. Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniela Stauski, soy kinesióloga motor de la sede de México. Hoy les vengo a presentar esta disertación del abordaje kinésico del síndrome de Pusher. Cuando nos llega un paciente con una hemiplegia, nos llega un paciente con un lado afectado y un lado sano. El paciente es consciente de que tiene un lado sano y decide apoyarse sobre ese lado sano. Ahora, cuando nos llega un paciente con síndrome de Pusher, todos esos conceptos se nos mezclan y nos hace generar 1.000.000 de preguntas y nos hace volver a estudiar todas nuestras bases y nos hace preguntarnos un montón de cosas. Y es acá lo que les vengo a plantear y es acá lo que nos vengo a traer todo tipo de estrategias y de abordajes. Esta disertación no es solo para kinesio, por más de que lo dice en el título, es para todos los profesionales de la salud aquí presentes y por medio del streaming, para que tengan estrategias para abordar a estos pacientes y llevar adelante a estos pacientes. Para empezar, ¿qué es el síndrome de Pusher? El síndrome viene de la mano de Davis en 1985, que es una hiperactividad de este lado sano que hace que empuje este lado sano hacia el lado pléjico, ¿sí? Hace que este lado sano pierda el eje. Se dice que nosotros, por medio del cerebro, tenemos 2 hemicuerpos que tienen un eje. El lado sano empuja y hay una pérdida de este eje vertical del cuerpo hacia el lado pléjico o hacia el lado parético. Hay un empuje activo del miembro superior y miembro inferior
de las extremidades hacia abducción y extensión, como también hay una resistencia a la corrección pasiva de este paciente. O sea, este paciente cuando uno lo quiere corregir, resiste, porque siente que está constantemente cayéndose. Esto se debe porque los pacientes tienen una percepción alterada de su línea media, tienen una percepción alterada de su orientación de cuerpo en el espacio. Se debe a que tienen una contracción, al estar todo el tiempo inclinados hacia ese lado, tienen una contracción concéntrica de los laterales del tronco del lado sano y de los, como dije antes, de los extensores y abductores de las extremidades del lado sano. Estos pacientes perciben que se están cayendo todo el tiempo y sobrereclutan estos músculos. Están como todo el tiempo desorganizados. Bien. Tengo un problema con el pasador. ¿De dónde viene esta lesión? Está originada en tálamo posterolateral y brazo posterior de la cápsula interna, y en cuanto a la incidencia se dice que hay un 9,4% a 10%, según donde leamos los artículos, de la cantidad de ACV que hay. Y como también se dice que de los ACVs de hemisferio derecho tenés más posibilidad de tener este síndrome. En cuanto a lo que es la teoría, se dice que los pacientes presentan este síndrome porque tienen alterado, ellos sienten que su vertical postural subjetiva está a 18 grados hacia el lado sano, ¿sí? Hacia el lado lesional cerebral. Ellos perciben que su vertical está hacia ese lado. Entonces, al percibir esto, ellos se van a inclinar hacia el lado pléjico. Pero esto es con los ojos cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen intacta la vertical visual. Con una entrada visual externa, ellos se pueden organizar, ¿sí? Entonces, se organizan con la parte externa. Toda entrada visual es una estrategia nuestra como tratamiento. Ojo, cuando estos están desorganizados con este aumento de tono que dije antes, es un aumento de tono como antigravitacional. Estos pacientes, al caerse, al sentirse que están cayendo constantemente, hacen un aumento de tono, tanto del lado sano como también del lado pléjico. Hacen abducción y extensión del lado sano, pero también hace un aumento del tono en flexión del lado pléjico. Pero es una reacción para evitar la caída. Lo que no tenemos que confundir que esto se debe a un aumento de tono, a una hipertonicidad o espasticidad, ¿sí? No es un aumento de tono, no hay que confundirse con eso a la hora de evaluar, sino que es simplemente que ellos se sienten que se están cayendo. Por otro lado, es frecuente que en este tipo de pacientes que presentan estos síntomas haya caídas frecuentes, pero se han estudiado que estos pacientes no tienen alteraciones tanto en la parte vestibular como en la parte visual. Con respecto a la evaluación, hay 3 características básicas en estos pacientes. Una es la inclinación, como dije antes, hacia el lado parético, tanto en sedestación como en bipedestación, de forma espontánea. Otro es el empuje, como dije antes, de las extremidades superiores en abducción y en extensión, y otro es la resistencia a la corrección pasiva. Y les traigo 2 escalas que son escalas específicas para este síndrome. Una es la escala del empuje controversivo, que evalúa estas 3 características en sedestación y en bipedestación, que ante un puntaje mayor a 0 son pacientes diagnosticados de Puller. Y cuanto mayor es el puntaje, mayor severidad del paciente. Y esta es la escala de Burke, que evalúa a los pacientes más funcionales, ¿sí? Evalúa la movilidad en supino, evalúa la marcha, las transferencias, la bipedestación.
Con respecto a lo que es el pronóstico, los pacientes pueden evolucionar de manera espontánea, ¿sí? Pero se dice que de 3 a 6 meses es la evolución propia del síndrome de Puller. El 71% de los pacientes evolucionan a los 3 meses y el 100% evolucionan a los 6 meses. Ahora, es importante que nosotros sepamos que el síndrome de Puller lo debemos resolver como equipo interdisciplinario lo más pronto posible para poder así rehabilitar lo que sería la hemiplegia, la funcionalidad y el control motor así. ¿Por qué? Porque se evaluó que los pacientes que presentan síndrome de Puller tienen mayor estadía hospitalaria, de 3,6 semanas más. Ahora, con respecto al entrenamiento, se dice que los pacientes con síndrome de Puller es fundamental darle entrenamiento orientado a la tarea, porque esto le brinda mayor entradas sensoriales. Se dan como 2 puntos de partida para estos pacientes. Por un lado, lo que es la retroalimentación visual, por esto que dije antes. Estos pacientes presentan la percepción visual subjetiva alterada, pero presentan la entrada visual intacta. Entonces podemos darle la parte visual, como por ejemplo un marco de una puerta, o darle un espejo con una línea marcada, o orientarle lo que es la habitación o la mesa de la silla con una línea marcada para que estos pacientes se organicen. Son pacientes que están muy desorganizados en cuanto a su percepción, pero con una pequeña ayuda visual externa son pacientes que se vuelven a organizar. Y por otro lado, son pacientes que empujan, como el propio nombre del síndrome lo dice. Entonces hay que sacarle toda superficie de empuje del miembro superior y miembro inferior sano, de superficie firme. Entonces hay que sacarle toda superficie firme de ese lado. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, yo le doy una actividad funcional al miembro superior sano, le doy una pelota o le doy un vaso de agua para que sostenga. Le doy una actividad de alcance. Eso va a impedir que empuje de ese lado sano, ¿sí? O sentado con este miembro inferior sano, le apoyo sobre una pelota para que no pueda realizar empuje. Se dice también que ante una flexión exagerada evita que el paciente empuje de este lado. Por otro lado está lo que es la ayuda para la marcha o las paralelas en estos pacientes. El paciente al principio va a presentar mayor severidad. Entonces, al pararlo y bipedestar, estos pacientes van a empujar, y más en una paralela o con ayuda para la marcha. Si yo le doy una paralela o un lugar firme en la bipedestación, va a realizar mucho más empuje. Hay que sacarle toda superficie para que empuje. Sería contraproducente darle una ayuda para la marcha o una paralela para realizar marcha al principio. Y está lo que sería la técnica hands-on o los que son los comandos nuestros como terapeutas, que ante cualquier comando nuestro, estos pacientes nos van a responder empujándonos. Bien, después están ciertos indicios para trabajar. Se dice que trabajemos con ambos hemicuerpos y el tronco, ¿sí? El lado menos afectado. Siempre se comenta, la bibliografía comenta que no es un lado afectado y el otro lado sano, porque estos pacientes terminan siendo pacientes que presentan un lado hemipléjico y un lado que termina empujando, o sea, son pacientes que este lado sano empuja y termina siendo afectado, entonces es un lado menos afectado porque está afectado en definitiva. Un lado menos afectado, evitar que empuje, con esto que dijimos, sacándole las superficies para que empuje, darle tareas funcionales a este lado, permitirle que acepte peso de forma excéntrica e isométrica, trabajar desde la línea media hacia este lado, ¿sí? Para que trabaje hacia evitando ese empuje. Hacia el lado más afectado, buscar un control y activación lateral del tronco y de extensores de miembro inferior, como todo hemiplegia, trabajar en lo que es cadenas cinemáticas cerradas para lo que es extensor y abductores.
Acá les traigo ejemplos para que vean que ya en decúbito dorsal, el paciente de remera azul, ya en decúbito dorsal, espontáneamente el paciente empuja porque siente que se está por caer, ¿sí? Como ven, del lado sano el paciente empuja, siente que se está cayendo, entonces empuja del lado sano. O en sedestación, uy, se me pasó. Ahí está. O en sedestación, el paciente de buzo rojo, en sedestación, al tener una superficie firme, el paciente está empujando, ¿sí?, hacia el lado afectado. En este caso le traigo al mismo paciente con un cambio de superficie, con un cambio de simplemente cruzarle las piernas para permitirle un apoyo hacia el lado menos afectado, hacia el lado sano, para permitirle que ese lado menos afectado haga una mayor descarga y baje esa hiperactividad. ¿Cómo se puede alinear más el tronco? Acá el paciente realizando con la mano superior menos afectada o sana una tarea funcional, ¿sí?, para evitar ese empuje. Y como el miembro superior afectado está en cadena cinemática cerrada para ayudar el apoyo, ¿sí? También podemos ahí, en este caso, no se ve justo porque la foto lo tapa, pero en este caso el miembro inferior menos afectado, el sano, ponerlo en una flexión mayor o sobre una superficie inestable para evitar el empuje. Bien, acá les traigo lo que son las estrategias positivas y contraproducentes. Positivas para ayudar a que este síndrome evolucione, y contraproducentes porque podemos hacer cosas como negativas hacia el pusher y este pusher hacerlo que la hiperactividad aumente. Por un lado está lo que es la movilidad pasiva. Los pacientes sienten que se están cayendo constantemente. Imaginen que si se están cayendo constantemente y nosotros los estamos movilizando. Estos pacientes en la movilización van a sentir que constantemente se están cayendo, van a sentir que los estamos hasta empujando. Sería hasta contraproducente en ese momento movilizarlos. Con respecto a la transferencia, hay como una doble cara en ese sentido, porque es como toda hemiplegia, la transferencia se hace hacia el lado sano, pero en este caso la transferencia la hacemos hacia el lado del empuje. Es como hacia el lado de la seguridad, pero a la vez hacia el lado que el paciente empuja. Es como más inseguro realizarlo ahí, hay que tener doble seguridad, doble mirada para que el paciente no se caiga. Con respecto a lo que es el acceso a la bipedestación, también es algo a tener atención, porque más en los primeros tiempos, donde el paciente quizás tiene más severidad del pusher, es un momento donde el paciente puede empujar más, hay que trabajar lo que es la descarga de peso sobre el lado menos afectado o sano, para que el paciente evite el empuje. La marcha con ayuda para la marcha ya la mencioné recién. Lo que es el posicionamiento, hay que pensar la descarga sobre el lado menos afectado o sano para bajar la hiperactividad y evitar ese empuje constantemente, sacarle las superficies firmes de apoyo sobre ese lado sano. Con un simple almohadón uno podría evitar el empuje y apoyar más sobre ese lado que empuja para bajar esa hiperactividad, ¿sí? O sea, yo pongo un almohadón sobre el lado más afectado, sobre el lado de la hemiplegia, y busco que ese lado menos afectado, lado sano, apoye. Y ahí ya busco que se alinee un poco más la hiperactividad, ese empuje. Con respecto a la movilidad en silla de ruedas, uno, como profesional de la salud, busca que el paciente sea lo más funcional posible del día 1. Pero estos pacientes presentan una hiperactividad sobre su lado sano. Imagínense un paciente con hiperactividad dándole a la silla de ruedas sobre ese lado sano. Esa hiperactividad va a aumentar de una forma
exponencial, así que sería hasta contraproducente darle movilidad en silla de ruedas. Bueno, acá le traigo al mismo paciente y cómo un simple posicionamiento cambiaría toda esa hiperactividad. Yo le puedo poner una simple almohada sobre el lado afectado para que descargue peso sobre el lado sano, ¿sí? Y baje esa hiperactividad del lado, una almohada sobre el lado afectado, perdón, y descargue peso sobre el lado sano y baje esa hiperactividad del lado sano. Después, esto sería darle una almohada, como dijimos recién, poner una almohada sobre el lado afectado para que descargue peso sobre el lado sano y baje esa hiperactividad. Obviamente sacarle las superficies de empuje. Bueno, acá vemos un paciente con silla de ruedas, habría que ver la parte de apoyo. La mesa está buenísima porque le permite un poco la alineación, la mesa con una línea en el medio, eso le permite un poco la orientación. Acá vemos la progresión un poco del paciente, ahí ven lo que es la línea en el espejo, cómo el paciente con el trípode empuja al principio y cómo una vez que empezamos a trabajar la disociación, la descarga de peso, el paciente empieza a organizarse hasta que después sí se puede usar una ayuda para la marcha. El día de mañana, cuando el paciente ya empieza a hacer un poco más descarga sobre el lado no afectado, sobre el lado sano, sobre el lado menos afectado, ya ahí sí se puede usar una ayuda para la marcha. Bueno, entonces, les vengo a traer un poco el resumen. Es un síndrome que es como que hace un stop en la rehabilitación. Es un síndrome que frena un poco la rehabilitación de la funcionalidad y del control motor. Enmascara el control motor que tiene el paciente. Es fundamental que frenemos y que resolvamos este síndrome y lo trabajemos de forma conjunta con todos los profesionales de la salud y evitemos realizar estrategias contraproducentes y favorezcamos las estrategias positivas para poder así llegar a la funcionalidad y al control motor que buscamos todos. Bueno, se me tilda. Muchas gracias. Gracias, Daniela. La verdad que es un síndrome que yo, siendo neurólogo, no lo conocía hasta que empecé a trabajar en Santa Catalina y bastante después, te diría. Me lo enseñaron los kinesiólogos. No lo teníamos reconocido y no recuerdo haberlo visto en los libros de neurología, el síndrome de Pusher. Es un síndrome que además, o un trastorno que es difícil imaginárselo si uno no está enfermo. Uno puede imaginarse que no mueve medio cuerpo o que no siente en medio cuerpo, pero tener una mitad del cuerpo que se supone que es la sana y que está empujando para otro lado, el problema excede a la debilidad de un lado enfermo, sino que hay una parte que se supone que está sana que encima nos está jugando en contra. Así que siempre es interesante escuchar esto. Bueno, no sé si hay preguntas desde acá. Están Gabriela y Agustina con el micrófono listo para salir corriendo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano. Si no, yo tengo preguntas. Tengo una para Gabriela, que perdóname, te tomo de sorpresa, no es lo que habíamos preparado. Pero es una duda que tengo porque me lo plantean los pacientes. Sí. ¿Qué porcentaje o qué grado de recuperación hay de una hemianopsia? Sí, no sé si uso este. Estás escuchando, sí, se te escucha. Hay una recuperación espontánea del 10% que se puede dar a las 48 horas. Pero después de ese tiempo va a haber un 50% de recuperación que va a ser parcial y luego de los 3 meses probablemente no haya recuperación. Hay casos en los que se puede dar, pero bueno, no
Sí, la mayoría de los casos no sucede. Mi mensaje habitualmente es pesimista, digamos. Sí, Hago bien. pero, o sea, sí, Está lamentable. Lo que se focaliza siempre la intervención no va a ser en recuperar, sino que va a ser en mejorar el entrenamiento, esto que hablamos de la motilidad ocular y del movimiento de cabeza, porque es probable que este déficit no se recupere después de ese tiempo. Ujú. Sí, uno de los temas con los pacientes muchas veces es la conducción de vehículos. Sí. Que, bueno, más allá de que hay adaptaciones, la verdad que no es lo más seguro. No, sí, sí. Tenemos de parte de alguien que tiene mi teléfono, pero yo no lo tengo, así que por redes mandan para Eugenia. ¿En qué etapa de la disfagia podría haber o hay más alteraciones? En realidad dice, ¿cuál es la disfagia más común? Entiendo que es en qué etapa, supongo. La que más vemos nosotras en la clínica es la o sea, yo les dije que estaba la disfagia oral, faringia y esofágica. Perdón, estoy mal de la voz. La más común es la que, o sea, se combina oral y faringia, es lo que vemos nosotras. Ya la disfagia esofágica, si bien nosotras, o sea, sabemos, es más para el gastroenterólogo, porque nosotras no podemos intervenir, o sea, en el esófago, digamos. Así que con la que más trabajamos es la orofaringia. Perfecto. Bueno, ahí hay una pregunta, sí, siempre soñé con decir esto. Falta un médico a la derecha. La licenciada Stauski, ¿qué parámetros tendríamos que tener en cuenta para que nuestro paciente, nosotros nos demos cuenta que está progresando y poder pasarlo a bipedestación o hacia trabajos de equilibrio dinámico durante la marcha? ¿Qué me dice a mí que está progresando y está disminuyendo ese síndrome o está mejorando en cuanto a ese síndrome? Mira, desde mi punto de vista, la bipedestación se puede hacer desde el día 1, trabajar lo que es la descarga de peso, trabajar la alineación desde el día 1. Yo trabajaría la descarga de peso. Lo que pasa es que tiene que ser de forma cuidadosa, porque hay pacientes con un síndrome de Pusher muy severo que ya en la sedestación se te empujan, o sea, en plano sagital o en plano frontal. Eso por un lado. Con respecto a la marcha me preguntaste, y una vez que te adquiera la bipedestación podés llegar a marchar, pero eso te lo va a ir diciendo a medida que te adquiera como una instancia previa, podés seguir en la siguiente. ¿Alguna otra acá hay una pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas las disertaciones, la verdad, felicitaciones. Daniela, te quería preguntar, capaz lo dijiste al principio y yo no lo escuché, ¿es más frecuente en lesiones derechas? Es más frecuente en lesiones derechas, sí. En lesiones cerebrales derechas, esa era la pregunta estrictamente, porque todos los pacientes que mostraste tenían un déficit motor izquierdo, pero no sé si fue casualidad. Según el estudio que leí, tenía un riesgo relativo de 1,64, o sea, presentan mayor riesgo los en mi cuerpo derecho, pero eso varía. Después también había artículos que decían, varía según cada autor. O sea, no es que lo tengo que sospechar más si es una lesión derecha, cualquiera de los dos. No. Tenés un riesgo mayor, pero no es una cuestión de... No. Bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, bien, el clásico, sí. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, sí. Bueno, igual que Florencia, felicitarlas, ¿no?, por la disertación de las 3. También estoy un poco difónico, así que espero a la tarde estar mejor. Me quedan un par de horas para recuperarme. 2 preguntas. Gaby, primero, ¿dónde te puedes formar como especialista en rehabilitación visual, sí? Y si es exclusivamente para terapia ocupacional o hay algunas otras áreas de la salud justamente que pueden hacer este curso. Sí, bueno, la formación se hace en la UNSAM, es una licenciatura que es un ciclo de complementación, no es que arrancás haciendo la rehabilitación visual, sino que tenés que tener una carrera de grado previa, o también terciario, profesores de discapacidad visual, kinesiólogos, terapistas ocupacionales,
es bastante amplio, pueden realizarlo. Es un ciclo de 2 años. 2 años, ok. Bien, bueno, gracias. Y Daniela, una pregunta, algo al contrario de quizás lo que te preguntaron, es el paciente con un pusher. ¿Vos arrancás trabajando y tratando de sacar ese pusher o podés ya empezar con algunas actividades menores de inicio, como son, por ejemplo los rolados en cama, las actividades clinostáticas, ¿sí? O sea, sí o sí tenés que trabajar primero con ese pusher o ya podés sumar otras actividades a eso, a la vez. No, yo arranco directo con pusher. O sea, arranco bien pusher, sedestación, el paciente más severo, sedestación, trabajo bien línea media o decúbito, línea media, que trabaje todo línea media. Todo línea media, o sea, relacionado todo línea media. Y yo sé que de tiempos no se puede hablar, ¿no? Porque cada paciente es distinto, pero normalmente ¿cuánto tiempo puedes estar trabajando para sacar ese pusher de ese paciente y poder seguir avanzando con otras cosas? Lo que pasa es que trabajás un poco lo que es control motor, pero dentro de lo que es el síndrome de pusher. O sea, quizás no le haces actividades de disociación y eso, pero sí todo, bueno, quizás sí, pero sí todo sobre la línea media. Quizás le haces un puente glúteo, pero siempre pensando en lo que es la línea media. Esto de que decía, le exigís de, bueno, mirá la línea del techo, trabajá con la pelota yendo a tus rodillas, pensá que hay una línea que te divide ombligo, nariz y rodilla. Siempre trabajando en eso. Como que las actividades las relacionás o las basás en base al pusher. Todo en base al pusher. Gracias. Bueno, una última pregunta acá. Agustín. Sí, para Daniela, buenos días. Era una consulta sobre si el pusher es un síndrome que automáticamente el paciente lo tiene desde el inicio o bien es una complicación a evitar o que por X motivos, si trabajas demasiado el lado sano en este caso, se pueda llegar a desarrollar posterior, digamos. No, o sea, no es una complicación que vos podés llegar a evitar. Puede ser espontáneo del inicio o puede evolucionar, pero no es algo que vos tenés que evitar. Ok, puede surgir entonces, o sea, si yo... Sí, pero dentro de los 6, o sea, es dentro de los 6 meses que es la propia evolución. Perfecto, gracias. Bueno, 2 mensajes.